Hoy comenzamos en La Verdad Sea Dicha una serie de programas para entrevistar a funcionarios del gobierno del cambio y conocer a fondo sus realizaciones a un año de concluir este gobierno. Y hemos tomado la decisión más acertada. Vinimos al Ministerio de Agricultura para hablar con la ministra Marta Carvajalín, por lo que ella representa, pero sobre todo por lo que ella ha hecho en términos de reforma agraria y de desarrollo en el sector agropecuario de Colombia. Ministra, con usted arrancamos esta parte de La Verdad Sea Dicha para contarle a la gente en qué estamos en términos de su ministerio. Bueno, muchas gracias, Jorge. Aquí estamos para demostrar que la reforma agraria ha sido el pilar fundamental para el crecimiento económico del país, porque hemos demostrado que con el sector agropecuario, produciendo más, produciendo mejor, transformamos la economía nacional. Yo me preguntaba a propósito de la desertificación, si acaso el mejor indicador de la lucha contra el narcotráfico en Colombia es entregarle tierra a los campesinos, producir alimentos y exportar alimentos, porque es una manera de sacar esa base social de las mafias del narcotráfico. ¿Por qué no analizamos la desertificación desde ese enfoque agrario de su ministerio? Sin duda, los enclaves de la coca en Colombia son dos enclaves importantes que hay que tener como referente en la producción agropecuaria. Hay dos modelos de la producción de coca en el país. Un modelo concentrado como el que tenemos en el Catatumbo, como el que tenemos en el Cauca, y un modelo disperso en proceso de consolidación como el que tenemos en el Caquetá y en algunas zonas del Guaviare. Requieren atenciones distintas. Y, sin embargo, esos dos modelos obedecen a la exclusión, a la falta de presencia del Estado y a la falta del desarrollo agropecuario de la producción en esas zonas del país. Y trato de explicarlo un poco. ¿Qué tenemos en Catatumbo y en el Cauca? Zonas de reserva forestal de la Ley Segunda que no permitieron que el campesinado que allí se asentaba, que además llegó allí en virtud del proceso de concentración de la tierra fértil en Colombia, donde el campesinado se desplazó hacia las laderas, hacia las fronteras agropecuarias y debió concurrir a unas zonas sin servicios públicos, sin vías terciarias, sin asistencia del Estado, a tener una producción. ¿Cuál es la producción más eficiente hoy que tenemos en el país? La agrologística más clara, la de la coca en esas zonas de exclusión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esas zonas ya consolidadas? Incorporar esas zonas en la producción agropecuaria de Colombia. Y por eso la reforma agraria, el reconocimiento de las territorialidades y resolver los conflictos socioambientales es clave en la lucha contra las drogas. ¿Qué hemos hecho? Las zonas del Cauca, zonas de Ley Segunda de Reserva Forestal, asociadas a la ausencia de vías, a la ausencia de presencia, estamos tratando de articularlas a una economía agroforestal que empieza a consolidarse. El café, la economía maderable y los cultivos transitorios en Argelia, a partir del encuentro de las comunidades en las escuelas, más de 850 familias, lo que quiere decir más de 5.000 personas asociadas a nuestro programa que empiezan a mejorar la producción de café. Hoy en Argelia hay una de las mejores tasas de café y las familias que están cultivando coca empiezan a vincularse e incorporarse progresivamente a la economía ilícita, a la economía, dejar la economía ilícita y transitar a la economía lícita. La quitarle la I sí funciona. Quitarla I funciona. Lo que pasa es que implica un trabajo muy juicioso y un trabajo en territorio, porque quitarla I es poder generar todas las garantías de la producción agropecuaria en Colombia. Pero vamos a ver algunas cifras, porque la narrativa es poderosa. O sea, estamos haciendo un cambio que es revolucionario para un país como Colombia y sabemos por qué lo decimos. Pero esto, ¿cómo se expresa en cifras? La gente quiere saber qué hemos hecho. Por ejemplo, ¿cuántas tierras se han entregado sin expropiar a nadie? Sin expropiar a nadie. No hemos expropiado un solo metro cuadrado de tierra. Nosotros llevamos 667.000 hectáreas gestionadas al Fondo Nacional de Tierras a través de varias vías. A través de la adquisición directa a privados, a través de la adquisición de bienes al Fondo de Reparación de Víctimas, a través de la adquisición de bienes al Frisco, fondo que administra la Sociedad de Activos Especiales. La meta es 1 millón. La meta es 1 millón. Vamos a cumplir esa meta. Esa es la tarea que tenemos y el compromiso que tenemos con la Agencia Nacional de Tierras. Y no ha sido fácil porque hay que enfrentar poderes locales, mafiosos,
beneficioso todo. Porque no solo estamos comprando la tierra, estamos también recuperando los bienes de la nación que estaban indebidamente ocupados. Más de 280.000 hectáreas de esas 660.000 eran baldíos que estaban ocupados por personas de manera irregular y que hemos venido recuperando para ponerla en manos de conformidad, como lo dice la ley, de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente o en los procesos de ampliación y constitución de los títulos de nuestras comunidades étnicas. Ahí hay una pregunta y no es solo dar la tierra. El presidente hablaba la tierra, el crédito, la asistencia técnica, la ciencia, la tecnología, la energía renovable. ¿Cómo se complementan esos otros factores? Nosotros hemos reactivado el Sistema Nacional de Reforma Agraria, un esfuerzo que desde la Ley 160 de 1994 no se había logrado concretar, donde básicamente la idea que allí gravita es que la reforma agraria no es del sector agricultura, es del conjunto del Estado, del conjunto del gobierno colombiano. Tenemos 8 subsistemas y estos 8 subsistemas tienen elementos claves como la tierra, la capacidad de ordenamiento productivo. Estamos transitando de pequeños proyectos productivos al ordenamiento de la producción agropecuaria en zonas, nuestros distritos de agrarios, como el distrito de Buenavista en Córdoba, más de 10.000 hectáreas que estaban en ganadería extensiva en pocos propietarios, hoy entran más de 1.500 familias campesinas y queremos que empiecen a producir arroz, maíz, auyama, que empiecen a producir los productos típicos de esta región. Es un buen laboratorio de la ganadería extensiva a la producción real, al cultivo de la tierra. Del uso ineficiente de la tierra, que es la causa del conflicto agrario en Colombia, al uso productivo para que Colombia además pueda crecer en producción agropecuaria. Pero veamos entonces cómo impacta esto dentro del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el rol ahora del sector agropecuario en el Producto Interno Bruto de Colombia? Colombia ha crecido frente al Producto Interno Bruto en un año en récord históricos del 10%. Eso no se había visto. En el último trimestre que tenemos reporte crecimos nuevamente 7.1%, lo que quiere decir que la agricultura empieza a aportar más al crecimiento económico. ¿Cómo lo hemos hecho? A partir de varias cosas. Primero, hemos crecido en exportaciones. Hemos crecido no solo en valor, porque obviamente el café está jalonando el crecimiento del valor de las exportaciones. Hemos crecido en volumen, no solo en café, hemos diversificado nuestra canasta exportadora, cítricos, aguacate, pasifloras, piscicultura. Exportamos más, pero esa exportación de más elementos diversificada tiene que ver con una mayor producción interna. Hemos crecido 200.000 hectáreas en área sembrada de agricultura. Nosotros siempre hemos tenido un récord de 5.5 millones de hectáreas desde 1961. Nosotros esperamos dejar este gobierno en 6 millones de hectáreas en agricultura, tratando de superar esos conflictos de uso del suelo que tenemos. Y esa producción agropecuaria ha jalonado otros récords muy importantes. Junio del 2025 fue el mes donde más abastecimos los mercados internos en Colombia, más alimentos en nuestras centrales de abastecimiento, lo que nos permite tener alimentos a precios más asequibles, diversificación de los productos de nuestra canasta de alimentos en todas las familias colombianas. Y eso ha implicado también tener mayores ingresos, mayor empleo para las comunidades que habitan las zonas rurales. Aún persisten algunos indicadores y brechas sociales asociadas al conflicto armado, a los procesos de confinamiento, a las crisis ambientales que aíslan a las comunidades, pero hoy podemos decir sin duda que la calidad de vida de los pobladores rurales en Colombia, campesinos, pueblos étnicos, productores agropecuarios, ha mejorado. Mejoran sus ingresos, mejora el empleo, porque hemos crecido en producción agropecuaria y eso nos ha permitido estabilizar la producción, la economía en Colombia. Eso es un anuncio muy fuerte, potente, que estemos aportando a la economía del país alrededor de 6.700 millones de dólares desde el sector agropecuario y que el 30% del total de las exportaciones de Colombia tengan que ver con el sector agropecuario. Eso es transformación, eso es realidad y lo hacemos desde un estímulo a la producción en el campo. Y estamos demostrando lo que dijo el presidente Gustavo Petro, y es que ante una economía que se empieza a descarbonizar en el mundo, Colombia no puede vivir de la explotación del subsuelo. Colombia tiene que vivir de la producción agropecuaria y vamos por buen camino. Nosotros en estos 6 meses del 2025 logramos exportar 3.3 millones de toneladas de productos agropecuarios. En el 2024 exportamos 5.5 millones de toneladas de productos agropecuarios, siendo un récord histórico que vamos a volver a romper este año.
diciéndonos claramente que podemos transitar hacia una economía nacional que viva de la agricultura, que viva de la producción agropecuaria. Hacia el mercado interno, pero también estamos abriendo las exportaciones. ¿Qué tal una ruta hacia el Caribe que necesita productos agrícolas que Colombia tiene, produce y que solo tendría que exportar? Eso ha sido también muy importante porque no solo hemos diversificado la canasta exportadora, además de café, de banano, estamos exportando aguacates, cítricos, estamos exportando muchos productos que antes no exportábamos, sino que además hemos diversificado mercados. No solo Estados Unidos, hemos ampliado el mercado en Europa, pero estamos ampliando los mercados en América Latina y el Caribe, un mercado inexplorado que tiene, además de costos logísticos importantes que son reducidos, que nos permiten estar muy cerca, tenemos un mercado muy amplio, pero además estamos abriendo la ruta hacia el Asia. Nosotros hemos hecho acuerdos comerciales o empezamos a abrir las rutas comerciales con China, con Japón. La vicepresidenta acaba de hacer una gira por África mirando cómo logramos conectar nuestros mercados con una tesis fundamental. Y es que el comercio de alimentos en el mundo no es simplemente un acuerdo comercial. El comercio de alimentos en el mundo es un tema de justicia, de equidad, es un tema de poder ampliar o de reducir mejor las brechas sociales de la pobreza y del hambre en el mundo. Ministra, el presidente tenía razón con la historia del aguacate. El presidente tenía razón con la historia del aguacate, estamos exportando mucho aguacate, tenemos retos ambientales con el monocultivo del aguacate en Colombia. Hoy lo que nos toca, teniendo claro que el futuro económico de Colombia está en la producción agropecuaria, es ordenar nuestra producción. Tener una producción mayor, pero tener una producción también más sostenible frente al cambio climático, una producción resiliente frente a las cargas que nos imponen y una producción que empiece a redistribuir los ingresos entre todos los habitantes del campo colombiano. ¿Cómo ha sido su relación con los gremios del sector agrario? Ha sido una relación franca. Este es un ministerio nacional de cafeteros. La Federación Nacional de Cafeteros, con Fedegan, con Fedepalma, con Fedepapa, con Fedearroz, con Fedecacao, con todas las federaciones nosotros hemos mantenido un diálogo franco. Yo creo que lo importante ha sido identificar que este ministerio, que venía trabajando muy de la mano de los gremios, pero con poco reconocimiento al campesinado, se abrió al campesinado, tiene una articulación inmensa con los pueblos agrarios, con los pueblos indígenas, con las comunidades negras, reconoce al campesinado como nunca antes se había reconocido, promovimos el acto legislativo 03 de la jurisdicción agraria, incorporamos a la Constitución en Colombia el reconocimiento del campesinado. Es una transformación que... Es una transformación. Si pudiéramos explicar brevemente qué significa jurisdicción agraria en un país en donde el conflicto por la tierra ha generado tanta violencia. Pero termino la idea anterior, porque nosotros incorporamos aquí en un ministerio que solo hablaba con los gremios, un diálogo permanente con el campesinado. Instalamos la comisión mixta, pero hemos mantenido un diálogo respetuoso en el marco de las diferencias. Y le hemos dicho a los gremios, le hemos dicho a todos los gremios, en el marco del reconocimiento de las diferencias, lo que le interesa al gobierno colombiano, al gobierno del presidente Gustavo Petro, es impulsar la producción agropecuaria en Colombia, en lógica de justicia social, en lógica de justicia ambiental, en lógica de perspectiva y proyección económica, y lo hemos hecho. Incluso nos hemos encontrado y hemos facilitado la apertura de mercados que le va bien a los gremios, hemos recogido las críticas sobre la administración de la parafiscalidad en Colombia. Y con ellos hemos hablado de cosas importantes como la jurisdicción agraria. Nosotros hemos quizá puesto ese punto del acuerdo de paz, que es tener una justicia agraria que ayude a resolver los conflictos sobre la tierra como una forma de superar y de sacar la violencia en el campo colombiano, como una apuesta del acuerdo nacional. Llevamos el acto legislativo a la Constitución, lo incorporamos en la Constitución. Hoy en la Constitución hay una jurisdicción agraria y rural. Propusimos la ley estatutaria. Hace unas semanas la Corte Constitucional validó esa ley estatutaria reconociendo que había una estructura de tribunales y de jueces para juzgar esos conflictos, pero además está en el Congreso de la República hoy un proyecto de ley que define los principios, las competencias y el procedimiento de la jurisdicción agraria y rural, que tiene ponencia positiva tanto en la plenaria de Cámara como en la plenaria de Senado, suscrito por todas las bancadas, desde el Centro Democrático hasta el Pacto Histórico. Y lo que allí hicimos, hablando en el marco de las diferencias, fue hablar de cómo necesitábamos construir en el campo en Colombia reglas de juego, reconocimientos mutuos para cesar la violencia. Y debemos decir que logramos acuerdos de cómo eso se debía tramitar y llamamos al presidente del Senado y al presidente de la Cámara a que sin más dilaciones agenden los debates y podamos construir ese gran proyecto de la justicia agraria para que no le sigamos negando a los campesinos y a las campesinas, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras, pero también a los productores.
grandes, pequeños y medianos, jueces y magistrados especializados, autónomos e independientes que se pronuncien sobre los conflictos de la tierra y la producción agropecuaria en Colombia. Un ministerio que dialoga con los campesinos, con los pueblos indígenas siempre excluidos, con los afro, un ministerio que dialoga con los gremios de la producción, un ministerio que mira otros mercados. ¿Qué es lo que más rescata de su gestión como ministra, señora ministra? Yo creo que, y lo hablamos con alguien de los gremios de la producción, en el régimen agrario en Colombia y en el sector agropecuario habíamos olvidado la idea de gobernar. Aquí hay que tomar decisiones porque la producción agropecuaria en Colombia no puede estar al vaivén de los mercados y nuestros pueblos agrarios no pueden estar al vaivén de las discusiones y de la violencia. Aquí lo que estamos haciendo es tomar decisiones. Decisiones, y pongo un ejemplo, regular el mercado de la cadena del arroz en Colombia. Una discusión de profundos problemas estructurales de una cadena que está sometida a los tratados de libre comercio, que está sometida a la ineficiencia de la producción y a las discusiones sobre la renta de la tierra, y que ante una coyuntura muy difícil en el mundo del arroz, un precio que va hacia la baja, tomamos la decisión de regular el mercado para estabilizar la cadena y garantizar mantener la producción de ese cereal, el último de nuestros cereales acá. Y así como tomamos esa decisión, tomamos la decisión de acompañar al campesinado en la conformación de su comisión mixta, tomamos la decisión de avanzar en los procesos de inspección, vigilancia y control al cargo del ministerio, tomamos la decisión de recuperar los bienes baldíos de la nación. Hemos tomado la decisión de aplicar las normas del régimen agrario tal cual están concebidas para lograr que esa transformación que estamos soñando hace más de 60 años, cuando en el 61 se hizo la primera ley de reforma agraria, se pueda empezar a materializar ahora a la luz de un acuerdo de paz que tiene un mandato explícito para el conjunto del gobierno en Colombia. Yo tengo una pregunta que obviamente es parte del ejercicio que tuve como embajador. ¿Cómo está nuestra relación con la Unión Europea y sus exigencias en la transformación verde que ellos manifiestan? ¿Cómo estamos con la Unión Europea? Bueno, nosotros hemos hablado con la Unión Europea sobre el Pacto Verde desde diferentes dimensiones. Colombia tiene una ventaja en su cadena del café, algo en la cadena del cacao, y es que tiene unos procesos de trazabilidad que ya nos permiten decir que cumplimos con varios de los estándares que el Pacto Verde impone. Sin embargo, hemos sido claros que en un país como Colombia, donde estamos tratando de transitar entre la coca y los cultivos lícitos, entre la hoja de coca y el café, entre la hoja de coca y el cacao, nosotros necesitamos la comprensión de un sello de origen y de ese tránsito hacia la paz, ese valor agregado que necesitamos reconocer en ese tránsito que hacen nuestras comunidades agrícolas. Hemos hecho un esfuerzo con la Comunidad Andina de Naciones, hemos hecho un esfuerzo desde el IICA y hemos hecho un esfuerzo ahora desde la CELAC para hacerle entender al mercado europeo, a los gobiernos europeos que necesitamos una mayor comprensión para entender las dinámicas que se imponen sobre los mercados en Colombia. Y estamos afrontando el tema de los residuos mínimos en productos como el banano, porque no solo necesitamos garantizar que nuestro banano pueda llegar a Europa, sino que en efecto también podamos hacer tránsitos hacia productos de mejor calidad en términos de las sustancias que tienen. Pero eso implica innovación y tecnología, implica un acompañamiento del desarrollo para poder ofrecer aquí a nuestros productores esa transformación en la producción agropecuaria. Es sin duda un reto muy importante, no solo ambiental, sino social, que tiene que ver con eso que hemos insistido en muchos escenarios internacionales. El mercado de los alimentos en el mundo no es simplemente una relación comercial, el mercado de los alimentos en el mundo es una cuestión de derechos humanos y de justicia. Ministra, usted está en un ejercicio de gobierno que parecía impensable hace muchos años, pero está en el centro. Está la tierra, está la reforma agraria, está el tema ambiental, está el tema social y ahora todo este concepto de la productividad. Son cambios importantes y han hecho una revolución dentro de un gobierno del cambio que todavía no sabemos explicarle al país. ¿Qué significa esa revolución desde su perspectiva, pero también de su concepción política? Nosotros creo que el logro de este gobierno es haber puesto la agricultura al centro de la agenda pública, no solo como un tema de productividad y de competitividad. Y eso implica ser disruptivos en el tema de la tierra. En Colombia se había proscrito la redistribución de la tierra como un factor esencial y se había dicho que lo importante era dinamizar el mercado de la tierra porque ella por sí sola regulaba las relaciones de producción agropecuarias. Claramente eso no pasó. Se agudizó el despojo, se agudizó la concentración de la tierra y agudizando la concentración de la tierra se ahondan las brechas sociales y se profundizan las lógicas de exclusión y de injusticia.
volver a poner la redistribución de la tierra y de los activos sociales al centro de la agenda pública ha sido muy importante y ha funcionado. Redistribuir la tierra permite producir más, producir mejor y crecer económicamente. Nos permite que más gente tenga mejores condiciones de vida, pero nos permite entender que la apuesta además no es individual. Redistribuir la tierra, hablar de la lógica de los distritos agrarios, no de pequeñas parcelas, nos ha permitido convocar al campesinado a una lógica asociativa para la tenencia de la tierra, para la producción agropecuaria, para la transformación y para la comercialización. Recuperar ese espíritu del café, que es el espíritu cooperativo, no solo puesto en el café, sino en general en la producción agropecuaria, ha sido muy importante y es lo que nos va a permitir sostener lo que ha hecho este gobierno en los siguientes gobiernos. Y claramente esa apuesta redistributiva, que parecía casi imposible de poner en la agenda pública, pero que hoy es asumida por el país en general. Hoy incluso la oposición pide que se redistribuya la tierra. Hoy la oposición pide que se compre y se entregue la tierra a los campesinos y a las campesinas. Yo creo que es el mayor logro y podría ser el pilar fundamental de un gran acuerdo nacional por la transformación de Colombia y por esa proyección política. Y claramente eso implica, en términos políticos, eso es lo que nos enseñó el profesor Darío Fajardo, que redistribuir y democratizar la tierra es redistribuir y democratizar el poder político en Colombia. Y entender que toda esa concentración de las tierras más productivas, que paradójicamente son las que menos producen, son el anclaje político que no deja transformar. Su redistribución entonces es la apertura a que el campesinado pueda retomar su vocación de poder político. Ministra, le voy a confesar un secreto que yo no he contado. Una de las primeras, nosotros le decíamos eso, consignas que yo escribí en una pared. Bueno, la primera fue: Chile vencerá al fascismo. Y ya puedes imaginarte qué época fue. La segunda es: la tierra es para quien la trabaja, Uco. ¿Dónde estabas tú en ese momento? No, yo no había nacido. Cuando tú estabas en la Juco, yo no había nacido, Jorge. Gracias por recordarme. Pero fue cierto que nos encontramos en una lucha por la tierra. El profesor Darío Fajardo nos enseñó, pero las luchas campesinas hacen parte de una realidad de la cual hoy estamos haciendo una transformación. Yo diría que la democracia en Colombia, incluso desde el año 1926, ha estado dirigida por un campesinado que se disputa la lucha, la tenencia de la tierra, y que ha sido golpeado y apaleado por las lógicas más fascistas de la oposición en Colombia, y que hoy lo que estamos haciendo es consolidar nuevamente la reconstrucción de ese tejido revolucionario que puede ser el campesinado en Colombia. Es una paradoja, porque ellos expropiaron la tierra de los campesinos, casi 10 millones de hectáreas, y este gobierno las devuelve sin expropiar una sola metro de tierra. Eso es cierto. Claro, con una apuesta muy No ambiciosa. había ese catrochavismo. No. Hay confianza en la inversión privada dentro del campo. Hemos colocado, yo creo que la apuesta más ambiciosa del gobierno es lograr la paz alrededor del tema de la tierra y decirle a los propietarios de la tierra que aquí hay un gobierno dispuesto a pagarla a precio comercial para que tengamos una lógica de entregarla en el marco de la institucionalidad para redistribuir. Y lo hemos hecho. Esas 667.000 hectáreas, casi 400.000 hectáreas adquiridas de manera directa, son eso. Pero además en una apuesta que yo creo que tiene hoy mayor vigencia ante la crisis climática. O sea, redistribuir la tierra es luchar contra el hambre y contra la pobreza. Pero hoy, frente a la crisis climática, es también construir sistemas agroalimentarios que sean resilientes y sostenibles frente a una cosa que implica que ya no tenemos más tiempo para ordenar la producción y no podemos dejar de producir. Tenemos que producir alimentos porque este mundo necesita unas condiciones en recursos naturales, pero necesita comer. Y eso es lo que va a representar la paz en el futuro, y yo creo que hemos logrado un entendimiento en el país frente a esa situación y hemos logrado recomponer esas situaciones. Sin duda quedan muchos retos. Es un campesinado que sale de la guerra paramilitar. Es un campesinado golpeado. Nos lo dijo la Comisión de la Verdad. De los sujetos más golpeados en la guerra del paramilitarismo en Colombia fue el campesinado. Este gobierno abre las puertas y genera las herramientas para reconstruir ese tejido social y con ellos la esperanza de transformar a Colombia. Y la tierra sin duda es para quien la trabaja, y eso nos enseña, y lo hemos demostrado, es que cuando la tierra se trabaja, el país crece económicamente y a todos nos sirve que este país crezca económicamente. Ministra, la están viendo en Estados Unidos, que nos han desertificado. La están viendo en Europa, que nos ha puesto ciertas condiciones para los productos agrícolas que nosotros exportamos. ¿No será que el mejor aporte internacional
para que Colombia salga de este problema del narcotráfico es que nos compren los productos que estamos produciendo, sustituyendo los cultivos de coca. ¿No es eso mejor que fumigar? ¿No es eso mejor que reprimir? ¿No es eso mejor que seguir una guerra inútil y fracasada contra las drogas? Yo estoy convencida de que la guerra contra las drogas la estamos perdiendo en el mundo entero. Y es una guerra que tiene que ver con los consumidores, es una guerra que tiene que ver con las lógicas del mercado y que hoy creo que es paradójico que en el mayor esfuerzo que ha hecho este gobierno, con la mayor inversión pública, con la decisión más asertiva y eficiente de transformar las economías ilícitas en economías lícitas, nos desertifiquen. Yo creo que hoy el mundo debe rodear a Colombia porque Colombia es la muestra que, hablando de la tenencia de la tierra, que hablando de la justicia climática y de la justicia agraria, nosotros podemos reconstruir los sistemas agroalimentarios en el mundo. Colombia tiene situaciones de hambre, pero el mundo entero padece hambre. Y el principal activo en la lucha contra el hambre, que son los suelos agropecuarios, están en crisis. 12 millones de hectáreas anuales se pierden en el mundo de suelos arables. Podemos llegar a un punto de no retorno y perder la seguridad alimentaria del mundo entero. Lo que estamos haciendo en Colombia con un patrimonio inmenso en la producción agropecuaria es construir un diálogo en el mundo de que podemos transformar nuestros sistemas agroalimentarios. Y nos ha ido muy bien en eso. Tanto así que hemos... Un momentico. Vamos a tener la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Para ir cerrando esta entrevista, es una noticia muy importante porque es una conferencia mundial. Se hace, creo que en Cartagena, y va a ser un ejemplo para el mundo desde el ejercicio de esta reforma agraria que estamos impulsando en Colombia. Así es. Le propusimos en octubre del año pasado al Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas que discutiéramos la posibilidad de albergar en Colombia la segunda conferencia internacional por unanimidad. El Consejo de Seguridad Alimentaria, hablando de la tesis de necesitamos hablar de la tierra para consolidar sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles en la lucha contra el hambre y contra la pobreza, para hacer frente al cambio climático y para construir la paz, y aprobó esta conferencia. Es la segunda. La primera se hizo en el 2006, cuando el presidente Lula estaba haciendo su reforma agraria en Brasil. Hoy Brasil es una despensa alimentaria del mundo. Hoy Brasil tiene justicia agraria. Hoy Brasil ha demostrado que la redistribución de la tierra, que el reconocimiento del campesinado son fundamentales en estas tres apuestas, y va a albergar a la COP30 este año. Así que el próximo año reuniremos acá la experiencia de Brasil, la de Colombia y la de México, que con ellos dos coorganizamos esta conferencia para hablar de cómo la reforma agraria, la de México de hace más de 100 años, la de Brasil del 2006 y esta actual de Colombia pueden hacer frente a esas tres crisis globales: el hambre y la pobreza, la crisis climática y la crisis de la democracia en el mundo. Esta conferencia es un triunfo diplomático del gobierno de Colombia. Esta conferencia muestra el liderazgo que ha tenido el gobierno del cambio en función de esas transformaciones que acordamos realizar en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Ella es Marta Carvajalino, la compañera Marta Carvajalino. Es excelente los resultados de este ministerio. Lo ha hecho muy bien como ministra de Agricultura. ¿Qué tal que fuera presidenta de la República? Oficialmente eres el embajador plenipotenciario de la Revolución por la Vida. Porque además resolvimos la pregunta fundamental. ¿Cuál era? ¿Reforma o revolución? Y entonces la resolvimos. Reforma agraria, revolución por la vida. Excelente.